capítulo 3 de Hechos nos narra un acontecimiento muy importante, un acontecimiento bastante maravilloso. No quiero usar la palabra espectacular, pero definitivamente fue algo espectacular. Y vamos a ver la primera parte del capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice de la siguiente manera: cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Este momento es crucial. Este momento es aquel en el que, si ustedes recuerdan, la promesa de Jesús, después de él permanecer 40 días con sus discípulos y abrirles la mente para que entendieran todo lo que la palabra de Dios decía con respecto de él, y antes de ascender al cielo, él les dice: ahora vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las semanas anteriores vimos cómo el Espíritu Santo empoderó a los discípulos para predicar el Evangelio de formas en las que miles comenzaron a convertirse al Evangelio. 3,000 vimos en la última ocasión, en la primera vez que Pedro predicó, después de que notoriamente, espectacularmente, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Y después vimos el milagro de el Espíritu Santo comenzar a conformar comunidades del Evangelio. Esos creyentes que se convertían comenzaron a formar estas comunidades que se identificaban por este amor, por este cuidado los unos por los otros, por este sometimiento a la palabra de Dios y a la doctrina apostólica, porque tenían todas las cosas en común, la unidad, algo que el mundo no había experimentado. Y ahora vemos un milagro. Y ahora vemos un milagro acontecer. Este hombre dice que era un cojo que era puesto día con día en las escalinatas del templo, en la puerta llamada La Hermosa. Es probable, no sabemos exactamente, pero es probable que por el nombre era la puerta principal del templo. Era tal vez la puerta más concurrida, tal vez era hermosa esa puerta, y tal vez este cojo era colocado ahí con el propósito de que mucha gente lo viera. En la Torá, la religión judía demanda que la adoración al Señor, que es dada en el templo, sea una adoración sí religiosa, pero que va acompañada también de una piedad, de una bondad, de una misericordia hacia los hermanos del pueblo de Dios que estaban en necesidad. Este hombre estaba siendo colocado ahí, y de pronto este día Pedro y Juan van subiendo al templo y se fijan en uno.
Te das cuenta que venimos viendo cómo después de la predicación de Pedro, de pronto 3,000 almas se convierten. Yo no sé qué pasaría si un día predicamos el evangelio y no sé si a través de Facebook o YouTube 3,000 personas se convierten y al siguiente día aparecen aquí en la iglesia. No sé qué haríamos. Pero la tentación es abrumarnos de tal manera y pensar que es algo para nuestra gloria, pero la verdadera gloria es la salvación que Dios manifestó ese día. Pero ahora estos hombres no están abrumados por ello, sino que ahora ven a un hombre paralítico que está en necesidad, y Pedro se voltea, él les pide limosna y Pedro le dice: no tengo oro ni plata. ¿Lo digo o no lo digo? No, iba a decir una tontería. Iba a decir que yo lo que quiero es romper la piñata. Si Pedro hubiera sido mexicano. Pero es increíble que Pedro le dice: míranos. O sea, mira lo que somos. Ve que no hay nada espectacular en mí. ¿Acaso me ves como uno de los hombres ricos que vienen al templo a adorar? ¿Acaso ves que hay abundancia en mí? Míranos. Pero sabes que algo me fue dado para ti. Lo que sí tengo que me fue dado, eso te doy. Levántate y anda. Hermanos, nosotros podemos aprender de esta primera porción cómo muchas veces podemos estar demasiado centrados en nuestra adoración cristiana, en lo que sucede dentro del templo, pero hay muchas necesidades afuera del templo. Y vimos la semana pasada que la comunidad cristiana de creyentes era conocida y era dice que adquiría agrado de la gente de afuera también. Buen testimonio para con los de afuera. Y hablamos la semana pasada acerca de la bondad, la misericordia y la generosidad de esta iglesia. Debemos nosotros entender que esta generosidad Dios la demanda también de nosotros. Y después sucede algo más. Vamos a ver la segunda parte del pasaje a partir del versículo 11 hasta el versículo 26. Y yo quiero pedirte que abras tu Biblia y vayas viendo todos los detalles que se nos presentan en este pasaje. Y si no traes Biblia, puedes leerlo en la pantalla y trata de no distraerte, pon atención porque son muchos detalles. Voy a tratar de enfatizarlos, pero ve lo que dice. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto, es decir, del milagro? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad, lo repito, como si por nuestro propio poder o nuestra propia piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos, por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él
es decir, a Cristo, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, es decir, Abraham. Al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, escucha esto, lo ha enviado para que los bendiga. Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Aquí tenemos ahora a los apóstoles continuando el ministerio de Jesús en palabra, pero también en hechos. Vemos este milagro, esta curación de un hombre cojo que luego deriva en un sermón de Pedro. Es el segundo sermón de Pedro. Y si tú continúas leyendo el capítulo 4, después de este sermón, mucha gente se convierte a Jesús, más de 5,000 personas. Y las autoridades se enfurecen. Y vamos a ver la siguiente semana qué pasa con eso. Pero encontramos en este pasaje que entonces Pedro no se queda con el milagro. Pedro se levanta y predica un sermón en el que da una explicación del milagro y presenta una oferta de arrepentimiento. Y comienza diciendo Pedro lo que este milagro no es. Pedro comienza diciendo lo que este milagro no es. Pedro niega rotundamente que este milagro fuera un acto de poder que él mismo tuviera, una brujería tal vez, o una magia, o un poder psíquico que él pudiera tener para levantar a este paralítico. Él niega rotundamente esto. Él dice en el versículo 12, al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombre, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así como si por nuestro propio poder? Pero también dice, o piedad. Pedro, en segundo lugar, niega que este acto fuera el resultado de su propia piedad o de la piedad de ese hombre paralítico, de ese hombre cojo. Hermanos, si Dios usa a una persona para realizar un milagro, si Dios utiliza a una persona como el medio para que un milagro sea realizado, no es el sanador o el que oró, o esta persona, quien debe recibir la gloria. Solamente Dios merece la gloria. El cojo ni siquiera estaba pidiendo ser sanado, él estaba pidiendo limosna. Y sabes que muchos el día de hoy tienden a pensar que Dios no los ha sanado, que Dios no ha obrado milagrosamente en su situación, en sus problemas, en las peticiones que le han hecho, porque no tienen suficiente fe o porque no son lo suficientemente dignos de recibir ese milagro. Y déjame decirte, ese pensamiento es incorrecto. Ese pensamiento es incorrecto. Pedro tal vez había pasado muchas veces frente a este hombre. Tal vez en otras ocasiones, si traía limosna, pues se la daba. Si traía una fruta, tal vez era lo único que tenía y se lo daba. Pero hoy fue algo diferente. Este milagro sucedió en este día específico porque el Todopoderoso decidió en ese día intervenir y manifestar ese milagro. Hermanos, Cristo Jesús prometió y Él dijo: es necesario que yo me vaya para que yo les envíe el Espíritu Santo. Pero ahora Cristo está a la diestra del Padre y Él está reinando. Cristo está en el trono reinando y Él puede decidir cuándo intervenir conforme a su perfecto propósito, conforme a su perfecto plan. Este milagro lo realizó Jesús.
Y tristemente vemos hoy la confusión que existe en la iglesia cristiana, donde existen estos milagreros y charlatanes que hacen estas campañas: ven por tu milagro, no olvides tu cartera. Pero luego Pedro se centra en decir lo que este milagro sí era. Versículos 13 al 16. Este milagro lo hizo Jesús, dice Pedro. Él sanó al hombre cojo. En el versículo 16 tú puedes ver cómo comienza diciendo: por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. Pedro, cuando exclama estas palabras, dice: en el nombre de Jesús el Nazareno, levántate. Levántate. Fue Dios mismo quien le dio a Pedro ese día el don de la fe, el don de la sanidad y de obrar este milagro en ese momento. Hoy, mientras Pedro y Juan subían al templo, dice que este hombre diariamente lo ponían en ese lugar. Y ya vimos la semana pasada cómo la iglesia se reunía continuamente, diariamente en las casas y en el templo. Seguramente Pedro ya había pasado antes, pero hoy el Espíritu lo movió a fijarse en ese hombre con un propósito. Este cojo quería limosna. Él no tenía fe de que podía ser sanado. Esta fe sanadora no fue la fe del hombre cojo, ni fue una fe intrínseca de Pedro, fue una fe que Dios colocó en él en este día. Pedro había pasado tal vez muchas veces frente a este hombre sin sanarlo. Pero hoy Jesús, el Rey resucitado, hizo algo en Pedro. Y Pedro sabía: este es el día en el que Dios quiere sanar a este hombre. Hermanos, nosotros como iglesia creemos firmemente que Dios aún obra milagros a través de sus discípulos. Pero creemos que Dios lo hace, como lo vemos en su palabra, en momentos específicos, conforme a su perfecto plan, para la gloria de su bendito nombre. Si ustedes se dieron cuenta, hace un momento pedí que oraran por los unos por los otros. Esto es algo que debe empezar a suceder entre nosotros. Porque oramos porque tenemos esa fe de que Dios puede obrar milagrosamente en la vida de una persona, y tú y yo no sabemos en qué día Dios intervendrá milagrosamente. No le garantizamos a nadie. Yo he orado por personas que enseguida han muerto. O sea, no terminando yo de orar, pero días después han muerto. No podemos garantizar el día en que Dios decidirá intervenir de manera soberana y milagrosa, pero tú y yo somos llamados a creer que Dios lo puede hacer. Así como hay falsos milagreros y charlatanes por todos lados, también creemos que hay milagros reales. Testimonios hay de, por ejemplo, la iglesia perseguida en el campo misionero, de hombres y mujeres que han visto milagros a través de los cuales Dios ha preservado la vida de algunos, o ha obrado o ha sanado a otros para que muchos crean. 1 Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10 nos dice lo siguiente: pues a unos les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, que es el único Espíritu de Dios, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Por qué oramos hoy por las personas, hermanos? Porque Dios, una manera en la que tú puedes ver el Espíritu Santo de Dios sobre una congregación, vimos la semana pasada, es por su manera de vivir. Otra es por los dones que Dios ha depositado en su iglesia. Es muy común este tema de: pastor, haga una oración por mí, y hasta la forma de decirlo, ¿no? Pastor, por favor, me hace una oración. Como si fuera fórmula mágica, ¿no? Como que si el pastor es el que tiene el poder. No. Todos somos testigos del Señor, y a algunos el Señor dotará de unos dones y a otros de otros, y es necesario que pidamos al Señor que nos muestre esos dones, y es necesario que en obediencia nosotros los pongamos en acción, porque no sabemos en qué día el Señor puede salvar a alguien a través de lo que nosotros hagamos.
Por esto es que nosotros apelamos continuamente a la necesidad de la oración que tenemos como iglesia y también a utilizar el recurso divino de la oración. Porque ¿en qué otro contexto crees tú que más razonablemente ocurrirá un milagro sino en el contexto de una iglesia que ora? Santiago capítulo 5 versículos 14 al 15. ¿Está alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, ya sea que pase dentro de una iglesia o en una situación cotidiana o en el campo misionero o entre la iglesia perseguida, siempre que sucede un milagro, siempre sucede como un acto de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Nunca es para engrandecer a un hombre y mucho menos para enriquecer a un hombre. En tercer lugar, este milagro, hermanos, afirma que Cristo debe ser alabado como el autor y la fuente de la vida. Y que Cristo decide obrar en medio de su pueblo, a veces por medios ordinarios como Pedro o como tú y como yo, y a veces por milagros asombrosos. Dios, dice Pedro, dice cuando él les dice, ustedes dieron muerte al autor de la vida, les está diciendo, este paralítico se levantó porque lo levantó aquel que le dio la vida a este paralítico y que les dio la vida a todos ustedes. Dios es la fuente de la vida física y de la vida espiritual. Y Dios en ocasiones va a obrar a través de milagros espectaculares, pero a veces va a obrar a través de medios más ordinarios. Muchos de ustedes en la pandemia enfermaron, durante el tiempo más duro de la pandemia enfermaron y fueron sanados a través de medios ordinarios como médicos que los diagnosticaron bien, medicamentos que Dios permitió que funcionaran en sus organismos. Hermana Chela, siempre la pongo de ejemplo porque su condición era como o sea, estábamos temblando, ¿no? Por ella. Es una hermana que amamos tanto y tuvo que ser intubada, y por su edad y las características parecía que era algo donde se necesitaba un milagro, y el Señor le restauró la salud por completo, y hoy está aquí alabando y glorificando al Señor. Este milagro de la curación de este cojo también confirma, conforme a lo que dice Pedro, afirma que es como un anticipo de la verdad de la venida del reino mesiánico de Cristo. Isaías capítulo 35 versículo 6, ve lo que dice. Isaías 35 versículo 6, el cojo entonces saltará como un ciervo. Esto es en este pasaje precioso de Isaías 35, donde habla de la gloria venidera, que Apocalipsis lo interpreta como la nueva creación, y dice, el cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Este era un anticipo de aquel día en el que el reino de Dios viniera a la tierra. Y ahora, el día que Jesús vino a la tierra, Él mismo dijo, ahora se ha acercado a ustedes el reino de Dios. La curación de este cojo era un anticipo, era una evidencia más de que el reino de Dios ha venido a la tierra. Son destellos de su reino, son señales de la restauración futura que tanto anhelamos, aquel día en el que no haya dolor, ni tristeza, ni llanto, ni temor, que no haya más enfermedad, que no haya más muerte, que no haya más aflicción, el día en que Cristo mismo, Dios mismo, secará y enjugará cada una de nuestras lágrimas. Este milagro, dice Pedro, nos muestra que Cristo dio la fe para creer que este milagro podía ser hecho. Cristo obró el milagro y solamente Cristo debe ser exaltado. El nombre de Jesús, no sé si te diste cuenta cuántas veces se nombra, y si te sigues hasta el capítulo 4, que es como la segunda parte de este acontecimiento, nombra el nombre de Jesús y habla de el nombre de Jesús innumerable ocasión de veces. Pedro quiere que quede muy bien claro, es por Cristo y para Cristo.
Solamente Él. Solo Él es exaltado como la fuente de la vida. Solamente Él es exaltado como aquel que puede perdonar los pecados. Este milagro también es una plataforma, como ahora vemos, para la predicación del Evangelio. Jesús no vino para ser un milagrero. Él obró milagros que confirmaban su identidad como el Hijo de Dios y fueron siempre acontecimientos que sentaron el terreno, que permitieron que la gente pusiera su atención para escuchar el mensaje del Evangelio. Y Pedro hace exactamente lo mismo. Pedro no se queda con el milagro, no saca provecho personal de este milagro. Pedro sabe que este milagro es para la gloria de Dios y sabe que Dios es glorificado cuando almas son salvadas. Este milagro, Pedro lo interpretó como una especie de parábola de lo que el pueblo necesitaba recibir. El milagro atrajo a la multitud, pero el mensaje que Dios tenía para ellos a través de Pedro era más importante, era algo más maravilloso. Sin duda, la curación de este hombre cojo fue una bendición para él, para su familia, para todos. Pero Dios tenía una bendición más grande. Miles de personas serían librados del juicio eterno y vendrían a la salvación y a la vida eterna. Este milagro, hermanos, es un poderoso recordatorio de que Cristo es la fuente de la vida física, pero también es la fuente de la vida eterna. Por eso Pedro les predicó el Evangelio. Pedro usó este milagro para que todo mundo pusiera su atención en Cristo. ¿Por qué se maravillan de esto? Hay algo más grande de qué maravillarse. Pedro exaltó a Cristo al describirlo como el cumplimiento. Él es el cumplimiento. Se dieron cuenta cómo habló de los profetas y dijo: todo lo que ustedes esperaban en Dios, todas las promesas de Dios se han cumplido en este Jesús que ustedes crucificaron, el Mesías. Jesús, dice Pedro, es el siervo del Señor en el versículo 13 y en el versículo 26. Y este título de siervo del Señor se refiere a la profecía que encontramos en Isaías 52:13 hasta el 53:12. ¿Recuerdan? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Era la promesa de aquel que vendría a sufrir en nuestro lugar, a recibir el castigo de Dios sobre él para que nosotros recibiéramos su justicia. Marcos capítulo 10, versículo 45, ve lo que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre, esto es Jesús hablando de sí mismo, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro le está diciendo: Él es el cumplimiento, Él es el siervo del Señor. Juan 17, versículo 1 y después versículos 4 al 5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 4: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús es el siervo del Señor que vino a cumplir la misión que Dios le encomendó para llevar almas al Señor. Pedro está afirmando, hermanos, en este sermón que Jesús no es un profeta más. Jesús no es un maestro más. Pedro está afirmando: Jesús es el único y verdadero siervo justo del Señor. No hay otro en el que puedan ustedes ser salvos. Eso es lo que Pedro está afirmando. Según de Corintios capítulo 5, 21 dice algo semejante: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Hermanos, la Biblia, toda la Biblia habla de aquel que es el único que puede salvar. Y ese es Cristo Jesús. Solo Él puede salvar. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Solo Él, por su obra perfecta en la cruz, por su vida perfecta, por su muerte sustitutoria, por haber sido Él colocado en esa cruz en nuestro lugar, puede darnos la justicia que tú y yo necesitamos
para presentarnos delante de Dios. Jesús es la fuente de la vida física, Jesús es la fuente de la vida eterna. Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Colosenses 1, 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, habla de Jesús, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Hermanos, fuera de Cristo no hay vida. Este es el mensaje que predicamos los creyentes, los cristianos. No hay otra religión, no hay otro profeta, no hay otro maestro, no hay otra enseñanza que pueda darte vida eterna. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. En este sermón, Pedro aclara y deja claro: Jesús es aquel que resucitó de la muerte. Lo dice en el versículo 15 y luego nuevamente en el versículo 26. Y esta se convierte en una declaración constante de los apóstoles, de los discípulos, porque ellos lo vieron resucitado. Hermanos, la resurrección de Cristo es la firma de Dios de que Él es quien dijo ser. Su cuerpo no se quedó en la tumba, Él resucitó, y eso es la garantía que nosotros tenemos de que también ha de resucitarnos a nosotros. Jesús, dice Pedro, es el cumplimiento de las profecías y de las promesas del Antiguo Testamento. Lo pueden ver en el versículo 17 al 26. Pedro le está diciendo: Jesús es el último profeta. No hay más profetas, hablando en el sentido de aquellos que trajeron revelación nueva para el Señor. Lo explico, no del don de profecía, aquel que usamos, por ejemplo, en este momento en el que yo estoy exponiendo la palabra de Dios para el pueblo. Pero en la forma de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús es el último profeta. Dice Pedro: ya no hay más profetas después de Jesús, porque Él es todo aquello de lo que los profetas hablaron. Se ha cumplido. Además, dice Pedro, a diferencia de los demás profetas, las Escrituras mencionan que Jesús no simplemente conoce la verdad, sino que Jesús es la verdad. Jesús no solamente nos muestra el camino, Jesús es el camino. Jesús no solamente nos dice cómo podemos obtener vida, Él es la vida, Él es el que nos la puede dar. Él es el significado de todo. No solamente conoce el significado de todo, Él es el significado de todo. En el principio, dice Juan, capítulo 1, versículo 1, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo es aquel que se encarnó, dice Juan. Jesús es el verdadero y mejor Moisés, que encabezó un mejor y mayor éxodo. Jesús es el redentor que el pueblo de Israel esperaba. Aquí nos muestra cómo, versículo 22, Moisés dijo, dice Pedro: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Esto nos lleva forzosamente al monte de la transfiguración, donde Jesús, delante de este grupo de discípulos, se transfigura y ellos pueden ver su gloria y escuchan al Padre cumpliendo esta profecía, diciendo: Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Escúchenlo a Él, Él es el que tiene la verdad y la vida. El Antiguo Testamento sostenía y anunciaba esta esperanza mesiánica. Todo el Antiguo Testamento lo único que hace es apuntar, anunciar. Por eso es tan importante que lo conozcamos, porque nos anuncia, nos apunta, nos crea expectativa acerca de uno que vendría como profeta, como rey, como redentor, y ese rey y redentor es Cristo Jesús. Pedro presentó esto de manera como acusación contra ellos. El escenario era como de un juicio, y Pedro es como un fiscal que empieza a decirles: ustedes hicieron esto y esto y esto. En el versículo 13 le dice: ustedes entregaron a Jesús.
En la segunda parte del versículo 13, son peor que Pilato, prácticamente les estaba diciendo. Versículo 14, ustedes negociaron al santo y justo por un asesino. Versículo 15, ustedes mataron al que les dio la vida. Versículo 17, ustedes son ignorantes. Versículo 18 al 25, no han entendido el mensaje de la Biblia, las profecías que se cumplen en él. Versículo 26, al negar a Jesús, ustedes están negando su privilegio como pueblo escogido. En la parte B de ese mismo versículo, ustedes son pecadores. Pero entonces viene un bendito por lo tanto. Por lo tanto, arrepiéntanse. La oferta del evangelio, mis hermanos, es la bendición más grande que vemos en este pasaje. Un cojo que se levanta y empieza a dar de brincos, sin duda es una gran bendición para él, pero si su alma no hubiera sido salvada, solamente hubiera sido para vivir feliz unos cuantos años más en esta tierra y después ir a la condenación eterna. Pero la oferta del evangelio es una oferta de arrepentimiento a la luz de estos gravísimos cargos ante los cuales esta multitud se está enfrentando, que Pedro el fiscal está presentando. La pregunta es, ¿hay esperanza entonces? Si entonces hemos negado que Cristo es el Señor, si hemos estado buscando en otros lados la salvación, el significado de nuestras vidas, pues entonces no hay esperanza. La respuesta es sí, sí hay esperanza. Ve lo que dice en los versículos 19 al 21, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Para que sus pecados sean ¿qué? Borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. En el centro de este pasaje, el capítulo 3, acerca de la gloria de Cristo y de la gravedad del pecado, Pedro resalta la sorprendente esperanza del evangelio para todo el mundo. Él nos lleva necesariamente a una necesidad de responder de una manera. Entonces, ¿qué hacemos? Y este es el llamado y esta es la misión que tú y yo tenemos: presentarle al mundo a Cristo, a quien ellos han despreciado, que sean conscientes de su pecado, pero para entonces darles la oferta gloriosa del evangelio y del arrepentimiento en Cristo Jesús. Él dice, hay esperanza si te apartas de tus pecados. Abajo en el versículo 26 me encanta que dice, Él envió a Cristo Jesús, resucitó a su Mesías para bendecirlos. Cristo vino para bendecirnos. Pero ¿cuál es esta bendición? Porque todo el mundo quiere un Cristo que le bendice y le da suficiente dinero para tener un iPhone o suficientes cosas materiales para no preocuparse, pero dice, para bendecirlos, apartando a cada uno de ustedes de vuestros malos caminos. Cristo vino para bendecirnos y apartarnos del camino que nos llevaba al infierno y a la condenación eterna, para darnos la bendición de la redención de nuestros pecados a través de su sangre, si nosotros nos arrepentimos. En otras palabras, esto significa que nuestra habilidad para arrepentirnos de nuestros pecados también es un regalo de parte del Señor. Pero hay otras bendiciones que conllevan el perdón. Pedro menciona tres beneficios al arrepentirnos. Número 1, el perdón de nuestros pecados. Número 2, un refrigerio espiritual. Y número 3, una esperanza de una restauración final. Dice que a través del arrepentimiento vuestros pecados serán perdonados. Y se dan cuenta que dice borrados. Mira, en aquel tiempo el papiro, tener papel para escribir, era muy caro. Entonces algunos escribas escribían con cierto tipo de tinta que dicen que no tenía ciertos ácidos para que no fuera permanente y si había necesidad pudieras borrar. Puesto en términos más modernos, imagínate un pintarrón blanco, de esos con los que pintas con tinta de agua.
que no es indeleble, que la puedes borrar, ¿verdad? Entonces ahora imagínate este pintarrón blanco aquí enorme y todos tus pecados y todos tus errores y equivocaciones listados en ese gran pintarrón blanco. Y tú estás contemplando lo pecador que eres y estás contemplando desesperanzado diciendo entonces me voy a ir al infierno. Pero entonces alguien se levanta y toma un santo borrador y borra cada uno de tus pecados. Y te dice, eres inocente por la sangre que yo derramé por ti en esa cruz. ¿No haría esto que tu corazón latiera y te desbordaras en alabanza por aquel que borró tus pecados? Hermanos, estamos aquí el día de hoy y cada domingo porque Cristo borró nuestros pecados. Ya no somos culpables delante de Dios. Si tú estás en Cristo, ya no eres culpable delante de Dios. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Él ha borrado nuestra maldad. Él ha borrado nuestra iniquidad. Cuando le hemos entregado a Cristo Jesús nuestra vida y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él borra nuestros pecados. Y ¿sabes qué? Él borrará también todas y cada una de nuestras lágrimas en aquel día cuando Él regrese. Pero también hay esperanza para este mundo. Dice Pedro que entonces vendrán tiempos de refrigerio. Él está citando el Antiguo Testamento también. Este lenguaje implica de un alivio, un respiro, un descanso. Pues claro, imagínate, estabas frente a la pizarra que te acusaba con puro marcador rojo. Eres un pecador, mereces el infierno, mereces la condenación eterna. Pero de pronto Cristo Jesús se levanta y borra tus pecados y en ese momento respiras. Y en ese momento tus cargas se van. Pedro está utilizando una frase que en el Antiguo Testamento se utiliza también para la era mesiánica. Esto nos muestra claramente que tú y yo podemos vivir hoy en el reino de nuestro Señor con el alivio que Cristo nos da al haber borrado nuestros pecados. Y esto es un refrigerio para nuestras almas. Por eso venimos a adorar a nuestro Señor, porque nos gozamos en lo que Él hizo por nosotros. Qué buenas noticias nos da el Evangelio. Eso es el Evangelio, buenas noticias. No es un nuevo reglamento de cómo comportarse, son buenas noticias. Yo quiero decirte, si tú aún no estás en Cristo y has estado tratando de ganar el perdón de tus pecados y alcanzar la vida eterna en tus propias fuerzas, quiero decirte hoy, solamente ven a Jesús. Ven a Jesús y encuentra descanso y refrigerio para tu alma. Si estás cansado y cargado, Cristo Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hermanos, la obra de Cristo Jesús en la cruz nos hace libres. Y finalmente Pedro dice, si tú te arrepientes, entonces disfrutarás de una esperanza de que Cristo restaurará todas las cosas un día. Pablo habló de esto en Romanos 8, cuando él dice que estas breves aflicciones momentáneas que sufrimos solamente producen en nosotros un mayor peso de gloria. Lo que nos toca vivir en este mundo, lo vivimos en esperanza, sabiendo que no importa nuestras circunstancias si son contrarias, tenemos la esperanza de que un día todo será renovado, y esto es verdad en Cristo, el que resucitó y hoy está a la diestra del Padre y sigue obrando milagros en su iglesia para recordarnos que Él está con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin esperanza? El Evangelio es esperanza. El Evangelio es esperanza de que nuestros mejores días están por venir. De acuerdo a lo que vemos en Hechos 4, a partir del versículo 1 al versículo 4, dice que muchos creyeron y creció el número para incluir 5,000 hombres. Y cuando dice hombres, está hablando de hombres varones, quiere decir que muy probablemente hayan sido muchas más personas, porque se contaba en aquel tiempo a los hombres como los representantes de familias.
Pero en ese día Dios utilizó gente común y ordinaria para declarar su extraordinario mensaje. Las vidas se transforman, hermanos, cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es glorificado. Así como el Espíritu Santo obró a través de Pedro, el pescador, Él también puede obrar a través de ti y puede obrar a través de mí. Administrar la palabra de Dios, no solamente en palabras, sino en hechos, así como lo hicieron los apóstoles. Hermanos, esto requiere de que tengamos fe y confianza en aquel que nos salvó. No es algo, hermano, yo no quiero orar por otra persona porque siento que me falta, siento que no tengo suficiente poder, siento que no he acumulado suficiente santidad. Mira, nunca se trató de eso. Confiamos en el poder de aquel que está en su trono, gobernando a su iglesia y que quiere usarte a ti y a mí como medios ordinarios para obrar de manera extraordinaria en aquellos que están allá afuera necesitados de un Salvador. Tengamos confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su nombre, dijo Pedro, fue el nombre. Versículo 16, por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. No confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús dijo, cuando les dio a sus discípulos la gran comisión en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada a mí. Dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada a mí, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Entiendes esto? Toda autoridad me es dada a mí, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos, porque no dependen de ustedes, dependen de mí. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando realmente crees que Jesús tiene el control de todas las cosas y que Él está contigo, la manera en que tú oras, la manera en que tú vives, la manera en que tú sirves y evangelizas, cambiará. Porque nunca fue en nuestro poder, ni en nuestras capacidades. Siempre es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar leyendo lo que dice John Piper, refiriéndose y tratando de darnos una imagen de qué implica esto de toda autoridad me ha sido dada. Póngase de pie y vea lo que dice. Toda autoridad. Él, Jesús, tiene autoridad sobre Satanás y todos los demonios, sobre todos los ángeles, el bien y el mal, y sobre el universo natural, sobre objetos naturales y leyes y fuerzas naturales, sobre estrellas, galaxias, planetas, meteoritos. Él tiene autoridad sobre todos los sistemas meteorológicos, sobre vientos, lluvias, relámpagos, truenos, huracanes, tornados, monzones, tifones, ciclones. Él tiene autoridad sobre todos sus efectos, sobre mareas, sobre olas, inundaciones, incendios. Él tiene autoridad sobre toda realidad atómica y molecular, sobre átomos, electrones, protones, neutrones, partículas subatómicas no descubiertas, física cuántica, estructuras de ADN, cromosomas. Él tiene autoridad sobre todas las plantas y animales, grandes y pequeños, sobre las ballenas y sobre los pequeños cangrejos, sobre calamares gigantes y enormes robles, sobre todos los peces, sobre todas las bestias salvajes, sobre todas las plantas y animales invisibles, bacterias, virus, parásitos, gérmenes. Tiene autoridad sobre todas las partes y funciones del cuerpo humano, cada latido del corazón, cada respiro del diafragma, cada impulso eléctrico en nuestro vasto sistema nervioso. Autoridad sobre todo gobierno y nación, cámaras de diputados y senadores, presidentes, reyes, primeros ministros.
Él tiene autoridad sobre todos los ejércitos y sus armamentos, sobre terroristas y sus bombas, autoridad sobre toda industria y negocios, instituciones financieras, autoridad sobre toda industria de la diversión, del entretenimiento, la internet, sobre toda educación, ciencia y descubrimiento. Él tiene autoridad sobre todas las familias, vecindarios y sobre la iglesia y sobre toda alma y sobre cada momento de cada vida que habrá de ser vivido. Esto significa que Cristo tiene toda la autoridad. Y bajo esta premisa es que tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Hermanos, Cristo tiene toda la autoridad y Él está con nosotros. Por lo tanto, tú y yo podemos llevar a cabo fielmente su misión en el poder del Espíritu Santo. Señor.